Bajo el cielo azul de Parras de la Fuente, Coahuila, se han escrito grandes historias de sus personajes. Sin lugar a dudas, una de las más interesantes es la del ingeniero Gustavo Aguirre Benavides, nacido en esta ciudad el 23 de enero de 1887. Gustavo Aguirre Benavides fue el hijo menor del matrimonio compuesto por don Rafael Aguirre y doña Jovita Benavides, descendientes de una familia vasca española que emigró a México. Muchas son las cualidades que distinguen a don Gustavo Aguirre Benavides, pero definitivamente 3 de ellas son el rasgo de su personalidad: su pasión por la botánica, su honestidad y el amor por la familia. Que fue una persona muy honesta, de unos valores muy bien cimentados en su familia y muy culto. Yo lo veo que tenía muchísimas cualidades personales, tanto profesionales como sus valores. Gustavo Aguirre Benavides cursó sus primeros estudios en su natal Parras de la Fuente. Posteriormente, tuvo la oportunidad de estudiar inglés en los Estados Unidos. Al cumplir los 13 años, es enviado por su padre a Alemania para estudiar el bachillerato. Es allá donde conoce a un maestro, quien era el curador del Jardín Botánico de Berlín y un apasionado del reino vegetal. Incentivado por su maestro, desarrolla su vocación botánica. Que la verdad a veces mi abuela se sentía hasta abandonada por él, ¿verdad? Le decía, oye, es que prefieres a tus cactáceas que a mí, no se vale, porque le dedicas tanto tiempo a ellas, que si fueran mujeres, pues ya estaría yo divorciándome, ¿verdad? Porque la verdad, se olvidaba del mundo entero cuando estaba con sus cactus, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial interrumpe los estudios y Aguirre Benavides regresa a México. En esa época, la nación se estremecía por la revolución y los padres de don Gustavo deciden enviarlo a Washington para estudiar la carrera de electricidad y así cumplir con el sueño de su padre de llevar la electricidad a Parras. Luego de 4 años, regresa a su ciudad natal y de inmediato se hace cargo de la planta hidroeléctrica local. En 1928, Gustavo Aguirre Benavides viaja al Distrito Federal y un grupo de personas lo persuaden para que se dedique de lleno a la botánica. En estas circunstancias, presenta exámenes en la Universidad Nacional Autónoma de México para dar clases de biología, inglés y alemán. Hacia 1936, recibe el nombramiento de académico de la escuela y jefe de los colegios de profesores de biología y de idiomas de la entidad. Como miembro de la Sociedad Botánica de México y de la Sociedad de Ciencias Naturales, Gustavo Aguirre participó en las numerosas excursiones que se realizaron por todo el país con el fin de investigar la flora y la fauna. En 1966, el ingeniero Gustavo Aguirre Benavides fue electo presidente municipal de Parras de una manera 100% democrática, pero poco común. Como algo sin mucha importancia, vamos a hacer un plebiscito y quien junte más gente. Pues resulta que en el caso de mi abuelo, pues como he mencionado, que era tan carismático y tan agraciado del cariño del pueblo entero de Parras, pues sí, la verdad sí fue muchísima más gente al lugar donde él se encontraba. Y pues bueno, fue de la manera como quedó como alcalde. Se le quiso muchísimo por su honestidad principalmente y tenía un carácter muy agradable. Él era una persona que convivía con todo mundo, desde el económicamente más pudiente como el más humilde, sin hacer distinción de ningún tipo, él lo hacía. Su pasión por la botánica formaba parte de su diario vivir. Sus pláticas acababan siendo una cátedra sobre los nombres científicos de las plantas. Amaba lo que hacía. Cuando llegaba a la casa de mis padres, él se detenía a observar las plantas y les rascaba ahí la tierra y las examinaba, y lo que para nosotros no tenía mucha importancia, un simple geranio, un helecho, una planta cualquiera de las casas típicas de Parras, pues él nos daba toda una lección. Siempre él decía que la jojoba era una planta del futuro de la que se iba a poder, como en su caso el aloe vera,
también la sábila, también la jojoba. Era una planta del futuro, hizo varias investigaciones acerca de la jojoba. Hombre sencillo en su trato, no consideraba ser merecedor de los múltiples homenajes que en vida recibió. La modestia era otra de sus cualidades. Y aquí en Parras se le recuerda, además por los testimonios de las personas que todavía vivimos, pues por ejemplo con un jardín de niños que lleva su nombre. También hay una escuela que es del sistema estatal que también lleva el nombre de don Gustavo, pero sí él se negaba a ese tipo de homenajes por eso, precisamente por su excesiva modestia que lo hacía minimizar todos sus logros, que eran bastantes, pero así era el carácter de él. Como todo ser humano, don Gustavo desconocía la fecha en que habrían de terminar sus días en la tierra. Sin embargo, una de esas tardes quietas, sentado en su jardín, observó algo que lo hizo pensar en el final. Ve una ardillita, que todos los días veía la ardillita, que llevaba una nuececita. Entonces, un día ve que la ardilla lleva la nuez y la pone en medio del jardín botánico, esa nuececita. Y ahí les dio instrucciones a los trabajadores que no fueran a quitar la nuez de ahí, que iba a salir un nogal ahí. Sale el nogal, crece, frondoso, hermoso, verde, y nos dice, cuando yo me muera, quiero que ahí me entierren, abajo de ese nogal, para que siempre esté con ese, que ustedes tengan ese recuerdo, que gracias a esa ardillita salió ese árbol en el cual me enterraron, ¿verdad? Entonces sí, traemos sus cenizas acá a Parras y ahí pusimos sus cenizas. Murió don Gustavo el 14 de abril de 1982, toda una vida dedicada a la botánica, a su familia y al servicio de su patria llegaba al final. El semidesierto coahuilense perdía así al más grande investigador de cactáceas que ha dado el país. El nombre de don Gustavo Aguirre Benavides permanece vivo a pesar de su muerte, no solo en sus descendientes, sino en cada cactus que sobrevive en tierra árida.